Vamos a hablar esta noche un poquito acerca de lo que Dios dice acerca de las religiones. ¿Por qué esto es de suma importancia? Porque el mismo enemigo se ha encargado de hacer el Evangelio de Dios y convertirlo como una especie de religión. ¿Saben por qué? Porque cuando lo divide en religiones, cada quien se piensa que está correcto. Por ejemplo, los católicos se creen que ellos son los que están correctos. Los evangélicos se creen que ellos son los que están correctos. Los testigos de Jehová se creen que ellos son los correctos. Así los mormones, así los islámicos y así todo el mundo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer caso es qué dice la Biblia acerca de todo eso. Porque a Dios no se le fue una. Todo lo que nosotros estamos viviendo no fue que a Dios le estamos dando una sorpresa. No. Ya Dios sabía todo esto que iba a pasar y por ende dejó todo eso por escrito para que nosotros pudiéramos distinguir una cosa de la otra. Así que, ¿qué dice Dios acerca de las religiones? Hay una religión que según la palabra es la única religión que agrada a Dios y hoy nosotros vamos a ver cuál es esa religión para que nos dejemos de estar como dividiéndonos. No, porque tú perteneces a esta religión, no, que si tú no perteneces a esta religión yo no te puedo escuchar porque la religión mía es la buena, la tuya es la mala y así por el estilo. Así que la palabra de Dios nos habla acerca de una religión que es la que verdaderamente agrada a Dios. Y en el libro de Santiago está lleno de informaciones sencillas, muy claras, pero muy poderosas. Santiago 1, el versículo 26 y el 27 dice la palabra. Si alguien, y escuchemos esto bien, dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Esa es la religión que dice Dios que es agradable delante de Él. El que nosotros atendamos las necesidades de la gente, por ejemplo, los huérfanos y las viudas en sus necesidades, y que nos conservemos limpios de la corrupción del mundo, o sea, que nos mantengamos alejados de el mundo actual y su norma y su concepto, porque van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ahí está bien claro. Dice, si usted se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, usted mismo se engaña y su religión no sirve de nada. ¿Por qué Dios dice esto? Porque la mayoría de nosotros que nos llamamos ser religiosos y que pertenecemos a una religión y todo ese tipo de cosas, la religión verdadera, de acuerdo a la palabra de Dios, es aquella en la cual cuando nosotros abrimos nuestra boca para decir cualquier cosa de alguien, eso que sale de nuestra boca tiene que ser de edificación hacia esa persona, no una crítica, no mentiras, no hablar a la espalda de nadie, no estar sacando conclusiones de cosas que escuchamos, de cosas que vemos. Eso a Dios no le agrada. Y muchos de nosotros, lo que nos decimos ser religiosos, una de las cosas que más hacemos es criticar a los demás. ¿Ve? Entonces ahí es muy fácil. Dios nos dice bien claro que si nosotros no creemos religiosos y no le ponemos frenos a nuestra lengua, esa religión de la cual nosotros decimos sentirnos orgullosos no nos sirve absolutamente de nada. Que la única religión pura y sin mancha delante de Él es cuando nosotros nos preocupamos por la necesidad de los demás, especialmente los huérfanos y las viudas. Pero la palabra de Dios dice bien claro, en cuanto a la viuda se refiere, tienen que ser personas que hayan quedado totalmente solas, sin familiares ninguno que la puedan ayudar. Entonces ahí caemos nosotros para ayudarla. Y los huérfanos, por supuesto, son personas que no tienen a nadie y que no pueden recibir ninguna ayuda de nadie.
porque la Biblia enseña que a las viudas, si tienen nietos, si tienen hijos, que ellos se hagan responsables al sustento de sus familiares. Pero de todas formas, si nosotros podemos aportar en algo que sea una emergencia, podemos hacerlo, porque la palabra de Dios dice que si no creemos religiosos, entonces tenemos que tratar de hacer las cosas de acuerdo a como Dios la diseñó. Ahora, ¿qué es la verdadera religión? Muchos asociamos la religión con rituales, pero en el libro de Santiago, Santiago redefine el concepto desde la fe practicada de acuerdo a la palabra de Dios. Así que la religión tiene que ser llevada de acuerdo a como Dios dice que deberíamos de vivir aquellos que decimos que pertenecemos a alguna religión. Así que hay tipos de religiones que muchas veces son fingidas, y ahí hay un peligro grandísimo. Así que nosotros no podemos confiar tampoco en una persona simplemente porque nosotros la estamos oyendo que va a la iglesia, que lee la Biblia y todo ese tipo de cosas. Si esa persona no está dando fruto de lo que Dios dice que debe de dar, entonces nosotros no debemos de confiarnos mucho y tenemos que tener mucho cuidado, porque como mismo dije, Satanás infiltra gente para engañarnos y de esa forma difamar la palabra de Dios. Si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, tiene que tener mucho cuidado. Así que la lengua, según nos enseña la Biblia, es como el termómetro del corazón de cada uno. ¿Por qué? Porque en Mateo 12:34 la palabra enseña. Esto era Jesús diciéndole a aquellos que estaban encargados de llevar la palabra de Dios en aquel tiempo, que eran los religiosos de ese tiempo. Entonces Jesús le dice: generación de víbora, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que el que ama la lengua comerá de sus frutos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ella tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Nosotros con nuestras palabras podemos literalmente matar a la persona sin ellos darse cuenta. Y podemos darle vidas a ellos sin ellos darse cuenta. Por eso es que Pablo estaba explicando y estaba enseñándole algo a una gente y dicen que cómo es posible que de nuestra boca, si decimos ser hijo de Dios, salen cosas malas y salen cosas buenas al mismo tiempo. Nosotros usamos nuestra lengua para bendecir y también la usamos para maldecir. Él dice: no puede ser así, porque de una fuente, ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O das agua dulce o das agua salada, pero las dos no la puede dar. Así que, ¿cómo es posible, dice Pablo, que nosotros, teniendo conocimiento de la palabra de Dios y de la norma de Dios, usamos nuestra boca para maldecir y también para maldecir? Eso no puede ser. Que todo lo que salga de nuestra boca sea para bendición de la persona, no para maldición. Porque recuérdense que la misma palabra de Dios dice que tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que nosotros soltamos se nos puede regresar. Así que si nosotros bendecimos, esas bendiciones que nosotros damos a los demás se nos van a venir a nosotros. Pero de la misma manera, si nosotros maldecimos, esas maldiciones se nos van a venir encima. Y por eso es que muchas veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida y nos estamos preguntando: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Qué yo he hecho en la vida? ¿Por qué y no nos damos cuenta todas las semillas que nosotros vamos regando por donde nosotros vamos pasando. Recuérdense que la palabra dice: todo nosotros vamos a cosechar de aquello que hemos sembrado. Entonces, si queremos cosechar bien, vamos a sembrar bien. Pero no vamos a sembrar mal esperando cosechar bien, porque eso no va a pasar.
Así que la palabra de Dios nos enseña que cómo es que hay personas que podemos hablar de amor, pero al mismo tiempo podemos criticar y juzgar a los demás. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque engañamos nuestro corazón. Así que nosotros tenemos que dejarnos de esa justificaciones que muchas veces nosotros buscamos para tratar de librarnos de nuestra responsabilidad. En Jeremías 17:9 la palabra dice: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Miren, cuando nosotros vivimos nuestra vida, antes de nosotros abrir nuestro corazón para que Jesús viva en él, nosotros estamos dominados por los deseos de la carne. Por ende, se nos es difícil hacer las cosas buenas, pero se nos hace bien fácil hacer las cosas malas. Ahora, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, que Dios dice que manda a su Espíritu a vivir en nosotros, ahí empieza el Espíritu de Dios a ir sacando todas esas impurezas y esas cosas malas que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que su Espíritu pueda vivir en él. Porque el Espíritu de Dios no puede vivir en un corazón que está lleno de rencor, de adulterio, de envidia, de fornicación, de lujuria. No va a vivir en ese corazón. Él tiene que ir sacando todas esas cosas para que no se contamine. Y eso es lo que pasa en la mayoría de muchas gentes, que uno lo ve metido en la iglesia, uno lo ve que se sabe en la Biblia, uno lo ve hablándole quizás a otro, pero su corazón está muy contaminado, y por eso es que ellos no pueden tener control de muchas cosas que hacen, porque hay muchas gentes que aún siendo conocedores de la palabra todavía están llevando doble vida. Delante de la gente son una cosa, pero a espaldas de la gente son otra. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser como un libro abierto, transparente, que lo que somos a solas debemos de hacerlo en público, o viceversa, lo que somos en público debemos de hacerlo en sola. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendientes que Dios es el único que nos vigila, y es el único que nosotros no nos podemos esconder de él, y es el único que tiene la autoridad para juzgarnos para bien o para mal. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, y tenemos siempre que estar pendientes. No puedo hacer estas cosas, una porque están mal y otra porque Dios me está viendo. La mayoría de veces nosotros los seres humanos hacemos las cosas escondidas pensando que nos estamos librando de Dios. De la gente quizá, pero de Dios jamás. Y de la gente no deberíamos de preocuparnos, porque ningún ser humano tiene la potestad de mandarnos a nosotros o hacernos juicio y mandarnos al infierno, o de no permitir que nosotros entremos a los reinos del cielo, porque en realidad Dios no manda a uno al infierno. Uno elige hacia donde uno va, no Dios. Dios quisiera que todos pudiéramos elegir entrar al reino de los cielos. Y si decidimos eso, entonces tenemos que vivir de la forma que Dios dice que debemos de vivir para poder entrar al reino de los cielos. Pero si no vivimos de esa manera y vamos al infierno, después no podemos culpar a Dios, porque Dios dice: tú tienes la autoridad de decidir hacia dónde tú vas a pasar tu eternidad, y yo la respeto. Si tú decides que va para el cielo, bienvenido sea y gloria a Dios. Pero si tú decides ir para el otro lado, yo te respeto tu decisión. Pero nosotros, como gente sabia, con esa sabiduría que viene de Dios, por supuesto no queremos ir a ese sitio tan horrendo. Así que palabras clave al mantenernos alejados de la corrupción del mundo. Todo lo que nos pueda contaminar en este mundo, nosotros debemos de mantenernos alejados. La palabra nos enseña que debemos de vivir en santidad y guardarnos sin mancha. Dice: no nos conformemos al sistema de valores contrarios a los valores de Dios. Romanos 12:2 dice:
no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que nosotros podemos ver que todos los deseos que tiene Dios para con nosotros son buenos, agradables y perfectos. Dios no desea nada malo. Incluso Dios todo lo que trata de enseñarnos para que nosotros podamos tomar decisiones sabias y podamos ser bendecidos. Porque Dios lo único que quiere es bendecirnos. Dios como su pueblo elegido, cuando Dios hizo su nación Israel, Él quería que su nación fuera única, que lo obedeciera a Él en todo, para que ellos fueran ejemplo para el resto de la humanidad. Mas, sin embargo, como vivimos en un sistema caído gobernado por Satanás, el ser humano, a través de sus deseos carnales, hemos decidido llevarnos más de Satanás que de Dios, y las consecuencias ya nosotros las estamos viendo. Pero gracias a Dios que Él nos sigue dando oportunidad para que nosotros podamos hacer cambio. Así que una de las cosas que Dios nos llama es a una fe auténtica. Santiago no condena la religión, sino la hipocresía en sí. Así que una de las preguntas que deberíamos nosotros hacernos como un tipo de reflexión sería: ¿mi fe se demuestra en mis acciones? ¿Puedo yo reflejar con todo lo que hago que yo tengo fe en un Dios vivo? ¿Qué áreas de mi vida necesitan alinearse con la religión pura de la cual Dios dice que es agradable delante de sus ojos? ¿Qué debemos de hacer? Identificar una acción concreta en nuestra vida. Por ejemplo, reconciliarnos con una relación para purificar nuestros hábitos, servir en un ministerio social, ser parte de la congregación o pertenecer a un grupo en el cual nosotros podamos aportar algo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Miren, algunos de nosotros no tenemos la oportunidad quizá de participar en algún grupo en la sociedad, pero sí nosotros podemos hacer lo siguiente. Si nosotros sabemos de que hay algunas personas que están pasando por una situación difícil, sea de enfermedad, sea económica, sea lo que sea, y nosotros podemos ayudarle, poner un granito de arena, sea con un buen consejo, sea con una buena palabra, sea con algo económico, con lo que sea, debemos de hacerlo porque Dios nos llama a eso. Dios no nos dice que nosotros tenemos que, normalmente, como dicen alguna gente, todo tiene que ser cosas materiales. No. A veces hay personas que están tan solos que con el simple hecho de nosotros ir y pasarnos una hora o dos conversando con esa persona, ya le estamos quitando un gran peso de encima. Con el simple hecho de nosotros darle una palabra de fe, una palabra que lo pueda reanimar, eso es una semilla que nosotros estamos sembrando en esa persona. Y eso es lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de ser personas que edifiquemos y ayudemos al que está caído, lo ayudemos a levantar. De eso se trata la religión pura y sin mancha delante de Dios. No es simplemente que nosotros pensemos que somos los mejores del mundo y que la única religión que va a ser salva es a la que nosotros pertenecemos. No, cualquier persona de cualquier religión que viva de acuerdo a como Dios ha diseñado sus mandatos y que haga lo que Dios dice que debemos de hacer, esa persona puede entrar al reino de los cielos sin que se, ¿cómo diría?
sin que tenga nada que ver la religión a la cual pertenece. Porque ninguna de las religiones que existen son las correctas. Jesús mismo dijo, no sigan ninguna religión porque las religiones ninguna salvan. El único que salva es mi Padre que está en los cielos. Y el que hace la voluntad de mi Padre va a ver el reino de los cielos. Así que yo creo que está bien claro lo que Dios quiere dejarnos saber para que nosotros podamos vivir de una manera que no nos estemos peleando los unos a los otros porque uno pertenece a una religión y el otro no. Y esto se lo digo yo porque eso yo lo veo a diario. Cuando uno le va a hablar a cualquier persona de cualquier cosa, a la palabra de Dios, lo primero que le preguntan a alguna gente, ¿a qué religión tú perteneces? Y si uno no pertenece a la misma religión que esa persona pertenece, ya automáticamente se cierran y no quieren oír a nadie. Y eso es algo erróneo. No importa cuál religión a mí me venga a hablar, por lo menos yo tengo un poquito de conocimiento. Si me viene a hablar con la Biblia, que es la palabra de Dios, y me viene a hablar la palabra de Dios, yo lo voy a escuchar, yo no lo voy a rechazar. Ahora, si me viene con otras cosas que no es lo que dice la palabra de Dios, bueno, ahí sí ya vamos a tener un pequeño desacuerdo y se lo voy a dejar saber de una vez. Pero la palabra de Dios es la misma en cualquiera de las religiones, siempre y cuando te la enseñen de la manera correcta. Malo es cuando ya empiezan a enseñarte cosas que no vienen de parte de Dios, sino de parte del hombre. Entonces ahí sí ya hay que tener mucho cuidado. Pero siempre y cuando nosotros hagamos la cosa que Dios dice que debemos de hacer, vamos a ser utilizados por Dios y podemos estar tranquilos porque el día que nosotros nos vayamos de este mundo, vamos a tener ese espacio reservado para nosotros allá arriba, que debería de ser el enfoque principal en la vida de cada uno de nosotros. Amén.